Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Sed bienvenidos al programa 117, capítulo 14, sección 6, la luz de la comunicación. Comenzamos con el párrafo 1. Párrafo 1. La jornada que juntos emprendemos es el intercambio de la oscuridad por la luz y el de la ignorancia por el entendimiento. Nada que entiendas puede ser temible. Es sólo en la oscuridad y en la ignorancia donde percibes lo aterrador, y huyes de ello para sumirte en una oscuridad todavía más tenebrosa. Mas sólo lo que está oculto puede aterrorizar, no por lo que es intrínsecamente, sino por el hecho de estar oculto. Lo tenebroso es aterrador porque no comprendes su significado. Si lo comprendieses, estaría claro para ti y ya no estarías en la oscuridad. Nada tiene un valor oculto, pues lo que está oculto no puede ser compartido y, por lo tanto, se desconoce su valor. Lo que está oculto se mantiene aparte, pero el valor de algo reside siempre en el aprecio que se le da conjuntamente. Lo que está oculto no puede ser amado y, así, solo puede ser temido. Párrafo 1. La luz de la comunicación. Ya dijimos que luz significa comunicación y significa entendimiento. Por eso aquí está hablando de intercambiar la ignorancia o también la oscuridad que tenemos en nuestro interior, cambiarla por entendimiento y por luz. Porque lo que entendemos, lo que sabemos, nos resulta familiar y entonces no nos da miedo. Si en nuestra casa se abre la puerta principal repentinamente y entra alguien de forma brusca, hasta que no vemos su cara, reaccionamos con cierta tensión. Cuando comprobamos que es un miembro de la familia, nos relajamos, porque entendemos lo que vemos. Si hubiera entrado alguien que no conocemos,
pues a lo mejor pasaríamos miedo o reaccionaríamos de una manera que no tiene nada que ver con la paz. Eso significa que lo que no entiendes te da miedo. Y eso es porque refleja lo que ya hay dentro de ti antes de que entre esa persona por la puerta. Lo que hay dentro de ti es que ya desde el comienzo estableciste un círculo de lo que consideras lo familiar, lo conocido y lo desconocido. Ya dijimos un día que la palabra extranjero y extraño viene de la misma raíz latina. Extraño es lo que no entiendo y extranjero es aquel al que no entiendo porque no reconozco su cara. ¿Y qué revela el hecho de no conocer su cara? Revela que yo por dentro ya creo en la separación, creo en el círculo en el que me siento en calma, no en paz. Y lo que está fuera del círculo. Si yo pienso que los demás no son mis hermanos, los demás pueden ser potenciales amenazas. Esa idea está basada en la creencia en la separación dentro del círculo, fuera del círculo, y qué pasa cuando alguien fuera del círculo se presenta ante mí. Por eso, muchos hermanos tienen creencias racistas o xenófobas. Racista es cuando mi círculo es mi raza y lo que está fuera de mi raza lo quiero alejar de mí y es un enemigo. Y xenófobo significa que lo que viene de fuera es mi enemigo. Incluso hay políticas, es decir, formas de gobernar basada en este odio y en este miedo infundado. Entonces, se escuchan cosas como el extranjero viene a robar el pan de los que habitamos aquí, viene a delinquir, viene a violar, a hacer daño. Es una amenaza. Cuando ni siquiera hemos conocido a esa persona. Todo eso es ignorancia y es porque estamos sumidos en la oscuridad. Claro, solo necesitamos que alguien nos explique cómo son las cosas para tener entendimiento. Ese entendimiento es teórico. Luego tenemos que tomar decisiones para darnos cuenta de que las barreras que hemos puesto para mantener esa ignorancia tienen que caer. Es decir, la ignorancia es lo que está totalmente oculto y entre nosotros y eso oculto hay muchas barreras que hemos puesto para no descubrir lo que hay ahí oculto. Pero es que resulta que si quitáramos las barreras, descubriríamos que no hay nada. Pero como no sabemos que no hay nada y pensamos que hay algo que nos da miedo, preferimos poner pantallas. No vaya a ser que eso que esté oculto me haga daño. Entonces, al final, el valor que le damos a lo que está oculto es un valor global porque está compuesto de dos partes. Todo lo que pensamos que hay y lo que hay en sí mismo. Si pensamos, por ejemplo, en un viaje, si alguien nos invita a un viaje al Amazonas y estamos en nuestro sofá pensando si nos vamos a apuntar al viaje o no, y estamos pensando, ahí hay serpientes de varios metros, una boa me podría agarrar y ahogar, las pirañas me podrían morder, los caníbales me podrían comer vivo, podría tener un accidente o me podría ahogar en algún río, me podría picar un mosquito y contraer una enfermedad mortal, podrían pasar muchas cosas. Bueno, estamos en el sofá pensando todo eso y todavía no hemos ido allí. Entonces, la experiencia del Amazonas está oculto. Y sin embargo, el valor que le damos se lo damos al conjunto. Tanto lo que estamos pensando como lo que hay. Lo que hay todavía no hemos tenido la experiencia, pero nosotros actuamos como si hubiéramos tenido esa experiencia. Ya nos imaginamos rodeados de la boa constrictor y todavía no nos hemos movido del sofá. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está oculto no tenemos la experiencia y sustituimos esa experiencia con imaginación. Nos imaginamos qué nos podría pasar. En eso está basado toda nuestra aparente vida. Este mundo es un mundo de ilusión y está hecho de imaginación. Sin tener la experiencia, damos por hecho un montón de cosas imaginadas
que sustituyen. Con el miedo pasa lo mismo. La única diferencia con el miedo es que con el Amazonas podrías experimentarlo en persona si te vas a ese viaje, pero con el miedo no. Porque si realmente hicieses el viaje para descubrir qué es ese miedo, descubrirías que no hay nada. No hay nada. Esa es la gran diferencia entre un viaje en el aparente exterior con un viaje en el interior. El ego no quiere que hagas ningún viaje al interior, por eso todos los movimientos te llevan al exterior. Y en el exterior hay dos tipos de personas, según las dos posibilidades que el ego dice que puedes elegir. El ego no quiere que elijas la tercera posibilidad, que es, ¡ay, tengo miedo! Oye, ¿por qué tengo miedo? Tengo que darle solución al miedo. Yo no quiero tener miedo en la vida. Esa posibilidad está prohibida por el ego. No puedes investigar sobre esa posibilidad. El ego te lleva entonces a pensar afuera las dos posibilidades que hay. Y ahí tenemos que el 80% de las personas elegirían no ir al Amazonas pensando en los posibles peligros, y el ego está encantado porque uno no hace nada por si acaso se encuentra con ese miedo. Entonces el mensaje es, no me acerco al miedo, no vaya a ser que me pase algo. Así que no hago un viaje en el exterior. Como ese mensaje es el que hay, el ego está encantado. El 80 o el 85% de las personas piensan eso. Luego hay un 15% que son los atrevidos, los intrépidos, los pioneros, los exploradores, los que se lanzan a una guerra sin pensar, aquellos que piensan que es positivo lanzarse al exterior sabiendo que se tiene miedo, pero poniendo todo el peso en la parte que uno elige como de disfrute. Uno elige, bueno, pese a que, uy, madre mía, la verdad es que me da unas cosquillas por dentro, pero yo me voy a lanzar a eso. Yo quiero hacer eso. Cree que la felicidad está en que los demás le recuerden como un héroe o piensen qué valiente, qué fuerte, lo admiro, etcétera, etcétera. Me lanzo, pero el miedo sigue estando ahí. Pues el ego sigue estando encantado porque no se va al interior a darse cuenta de que ese miedo es infundado. Mientras se va al exterior, siguen las creencias de que aparentemente ser valiente, porque eso de valiente no tiene nada, es una buena idea. Pero nadie mira adentro y el ego sonríe. Entonces hemos dicho que lo tenebroso es aterrador porque no comprendes su significado. Claro, no te has lanzado a descubrir cuál es ese significado. Mientras no lo descubres, está oculto. Y lo que está oculto te da miedo. Está alejado de ti como el extranjero. Y ya has declarado que lo que está oculto de ti no sabes lo que es, no entiendes, ni entiendes su significado y te da miedo. Si fueses a tu interior y comprendieses que todas las barreras que has puesto son para evitar que descubras que no hay nada, lo comprenderías, entonces te lanzarías a decidir que fuesen cayendo una detrás de otra y comprenderías todo perfectamente. Todo estaría claro para ti y ya no estarías en la oscuridad. De eso va la expiación, de darte cuenta de que lo único que hay que hacer es estar dispuesto a que las barreras caigan. Y cuando caen, después ya no hay nada, porque solo hay luz. Lo que está oculto se desconoce su valor, y es que no puede ser compartido. Claro, solo lo que es real y de lo que tienes experiencia directa puede ser compartido. Es decir, todo lo que hay en el reino de Dios. Otra cosa que no sea eso no existe. Está oculto en cuanto que creemos que está oculto, pero en realidad no existe. Porque hay una diferencia entre que existe pero está oculto o que no existe. El ego quiere que esté oculto para que creas que existe. Mientras no lo descubres, no te das cuenta de que no hay nada. Y mientras no lo hagas, sigues creyendo que existe. Entonces, la creencia de que lo que no existe puede existir es la base de este mundo.
donde todo es ilusión y parece que existe. Y estamos todos conformes con creer que existe. Es un reflejo de la creencia en que lo que no existe puede existir. Pero es que no existe. Solo lo que es de Dios existe. Así que eso que está ahí oculto no existe. Por eso te dice la última línea, lo que está oculto no puede ser amado, porque lo alejas de ti. Mantienes la creencia en la separación y solo puede ser temido. Tú has declarado que eso esté lejos de ti, haciéndote creer que hay algo ahí que existe y es mejor no tocarlo. Esa es la piedra angular del ego que no quiere que descubramos, y todo el mundo es un gigantesco escenario de barreras que intentan impedir que lo descubramos. Párrafo 2. La serena luz en la que el Espíritu Santo mora dentro de ti es sencillamente una luz donde todo está al descubierto, donde no hay nada oculto y por ende donde no hay nada que temer. El ataque siempre cederá ante el amor si se lleva ante éste y no se mantiene oculto de él. No hay tinieblas que la luz del amor no pueda disipar, a menos que se mantengan ocultas de la influencia benéfica del amor. Lo que se mantiene fuera del alcance del amor no puede compartir su poder curativo, pues ha sido separado de él y se ha mantenido en la oscuridad. Los centinelas de la oscuridad la vigilan celosamente, y tú, que fabricaste de la nada a esos guardianes de lo ilusorio, tienes ahora miedo de ellos. Párrafo 2. Muy importante la idea central de este párrafo, que dice que es absolutamente imprescindible querer que la idea que tenemos que entregar y que hay que corregir, tengamos conciencia de cuál es esa idea y queramos entregarla de verdad, que no quede oculta, que la entreguemos totalmente. Por ejemplo, si uno piensa, hay que ver, esta persona es una traidora, y de repente piensa, ay, si el curso me dice que no hay que juzgar en el sentido de condenar, entonces tenerlo claro significa que todos los juicios condenatorios son un error, no uno en concreto. Que todos los juicios condenatorios son un error, no uno en concreto. Si uno dice, pues nada, voy a entregar la idea de que es un traidor porque la estoy juzgando y yo no quiero que haya juicio en mi vida, entonces entrego el juicio de pensar que me ha traicionado. Así que no nos estamos centrando en saber exactamente qué es lo que hay que entregar. Al día siguiente nos llega una carta como que tenemos que pagar un dinero y decimos, la madre que los parió, me van a obligar, es que son unos hijos de no sé qué. De nada sirve haber entregado la idea de que es un traidor y luego al día siguiente volver a condenar a otros por otro tema. Entonces, no se trata de ir entregando distintos tipos de juicios según la escena que me ha ocurrido, no. Juicios son todos los que no son ver amor en el de enfrente. Puedes pensar que es un traidor, es un juicio. Puedes pensar que se han aprovechado de ti, otro juicio. Puedes pensar que te han atacado, otro juicio. Puedes pensar que es un idiota, puedes pensar tantas cosas. Bueno, pues no es entregar por cada una de esas cosas. Es una vez para siempre con el tema de juzgar en el sentido de condenar. Cualquier forma que no sea amor, todo se entrega de una sola vez. Entonces así, la idea errónea que hay que sanar se lleva a la luz de forma completa,
no se está ocultando detrás de supuestos temas diferentes. Entonces, si uno se da cuenta de que esa persona la ha considerado traidora, dice, vale, voy a aprovechar la oportunidad para entregar la idea de juzgar a cualquier hermano y da igual el juicio. Da igual pensar esto o aquello, todo tipo de juicio que no sea amor. Pues de aquí en adelante no lo hago. Si al día siguiente llega la carta, puede que uno tenga un despiste de unos segundos, un minuto, donde dice, la madre que los parió, pero en el momento en el que cae en la cuenta de que ha hecho un plan que significa no más juicios, uno dice, no, esto ya lo entregué y no pasa nada por un pequeño despiste o porque no estaba en lo que tenía que estar y no he caído en la cuenta. Eso siempre pasa al principio porque uno no está acostumbrado a dejar de hacer eso. Pero llega un momento en el que es automático y le sale inmediatamente. Entonces, eso sí que es llevar a la luz y no ocultarlo. Si no, entonces creemos que tenemos que entregarlo muchas veces. Y eso es porque seguimos creyendo que se ha ocultado y hay que volver a entregarlo. Si se lleva ante la luz, toda forma de error, toda forma de ataque cede. Porque la luz hace que la oscuridad desaparezca y ya no está nunca más oculto. ¿Qué significa nunca más oculto? Que uno ya solo tiene en su memoria y en su consciencia que no quiere juzgar a los demás. Y si lo hace, inmediatamente dice, no, esto no tiene sentido porque yo ya he tomado una decisión. Entonces, esto que pienso ahora no vale para nada. Lo que vale es el plan para siempre. Así que la luz disipa todas las tinieblas. Por eso es muy importante no dejar ciertos aspectos fuera del alcance del amor. Porque si se mantiene lejos, se está haciendo una separación entre el poder curativo y el error o el problema. Es como si uno en el exterior pues se siente enfermo y piensa en ir al médico, pero luego dice, no voy a ir. Y luego se siente peor. Bueno, es que si no ha querido ir al médico es que ha querido mantener alejado el poder curativo. Pues lo mismo en el interior, la luz tiene que alcanzar a todo, no dejar partes fuera. Y en la última línea te dice algo que puede ser la sensación de algunos hermanos, que es pensar que ya no es dueño de sus pensamientos, como si hubieran cobrado vida y ahora se les tiene miedo, como que uno no es capaz de controlar sus pensamientos. Bueno, es que toda la vida ha montado guardia para vigilar que no se toque el interior y entonces hay ciertas defensas que ahí están por costumbre. Uno lo único que tiene que hacer es dejar de apoyarlas. Simplemente decir, yo no quiero ya más proteger las barreras. Yo quiero que caigan y por lo tanto no tengo ningún miedo ni me preocupa que vaya cayendo uno detrás de otro. Porque eso es lo que hace el poder del amor. Así es que no me preocupa, yo solo quiero que se sane. Y todo lo demás ocurre solo. Y, en consecuencia, todas las barreras, todas las pantallas, todas las excusas, las distracciones, el mirar afuera y sobre todo mirar afuera, todo eso ya no lo protegemos. Sabemos que está en el interior y que ahí va a ocurrir la sanación porque es exactamente lo que queremos. Párrafo 3. ¿Vas a continuar otorgándole un poder imaginario a esas extrañas ideas de seguridad? No son ni seguras ni inseguras. No protegen ni tampoco atacan. No hacen nada en absoluto, pues no son nada en absoluto.
en cuanto que guardianes de las tinieblas y de la ignorancia, no recurras a ellas a no ser que quieras sentir miedo, pues lo que mantienen en la oscuridad es temible. Abandónalas y lo que era temible dejará de serlo. Sin la protección de la oscuridad, lo único que queda es la luz del amor, pues solo éste tiene significado y solo él puede vivir en la luz. Todo lo demás no puede sino desaparecer. ¿Vas a continuar apoyando esas extrañas ideas que te hacen sentir seguro, pero que en realidad hacen que estés en el mundo de la inseguridad y del miedo? Porque claro, una cosa es cómo te sientes y otra cosa son las creencias. Las creencias te dan una falsa sensación de seguridad, pero las creencias no te aportan seguridad, solamente una sensación de seguridad. Por eso te dice en la línea 2 que no son ni seguras ni inseguras. Son simplemente ideas que no tienen vida propia. Sin embargo, la vida se la das tú. No es una vida real, pero parece que existe porque se lo das con tu poder mental. Cobran vida como unas marionetas que son una extensión del titiritero. Entonces esas ideas crees que te aportan protección, y no es así. Tampoco atacan, no hacen nada en absoluto, pues en sí mismas no son nada en absoluto. Es como la marioneta en sí misma es algo inmóvil, pero si coges los hilos y la mueves, te parece que cobra vida. Te parece incluso que habla, o que piensa, o que se mueve, pero dependen totalmente del que las maneja. El que las maneja se siente inseguro porque más allá de esas ideas hay algo que le da más miedo todavía. Entonces prefiere seguir apostando por eso que tapa lo que está detrás y da miedo. En consecuencia, uno está apoyando lo que tiene delante y no quiere levantar la vista hacia el fondo de la habitación que parece oscuro. Por eso te dice en la línea 5 que esas ideas son como guardianes de las tinieblas, centinelas que apoyamos y los usamos porque nos evitan ver la oscuridad que hay más allá. Por eso, al final, lo estamos usando para siempre huir de nuestro interior, que nos parece oscuro, y mirar afuera, al exterior. Pero claro, cada vez que recurrimos a ellas, a esas creencias, no podemos evitar sentir miedo, porque hemos estado usando esas barreras para no pensar en algo que nos da más miedo más adentro. Sin embargo, con el tiempo, como parece que han cobrado vida, ahora le tenemos miedo incluso a esas mismas barreras, a esas creencias. Y tampoco nos queremos acercar a ellas, con lo cual nos alejamos todavía más del fondo. Ni siquiera nos acercamos a esas creencias porque nos dan miedo. Y siempre que sentimos miedo, queremos alejarnos. Esos centinelas, esas creencias, los pusimos para no mirar más al fondo, y ahora también nos hemos alejado de esos centinelas. Lo hemos convertido en una costumbre. Y los seguimos apoyando internamente, pero no queremos pensar en ello. Y se han convertido en pura rutina. Pero cada vez que haces eso, cada vez que apoyas esas creencias, no podrás evitar sentir miedo, porque te recuerdan que están tapando lo que está más adentro. Por eso te dice en la línea 6, abandónalas,
no las necesitas, no necesitas esas ideas, esas creencias. Y así, lo que parece proteger, que está más al fondo, dejará de darte miedo. No, se trata del proceso contrario. En lugar de alejarnos de las creencias, pero manteniéndolas ahí, es acercarnos a ellas para entregarlas y así descubrir que nos podemos acercar a lo que parece que protegen, y ahí vemos que ya no hay nada, solo luz. Por eso te dice en la línea 7 que sin la protección de esas barreras, de esas creencias, solo queda la luz del amor. Lo único que tiene significado, y el amor, es lo único que puede vivir en esa luz. Todo lo demás desaparece en cuanto que tú ya no lo quieres. Párrafo 4. La muerte cede ante la vida, simplemente porque la destrucción no es verdad. La luz de la inocencia desvanece la culpabilidad con su fulgor, porque cuando se pone una al lado de la otra, la verdad de una hace que la falsedad de la otra resulte perfectamente evidente. No mantengas la culpabilidad separada de la inocencia, pues tu creencia de que puedes conservar las dos es una absurdidad. Lo único que has hecho al mantenerlas separadas es perder el significado de ambas al confundir la una con la otra. Y así no te das cuenta de que solo una de ellas tiene sentido. La otra no tiene sentido en absoluto. Párrafo 4. La muerte cede ante la vida. Claro, solo existe la vida. Pero mientras seguimos creyendo que los dos existen, pues no entendemos esto de que la muerte cede ante la vida. Y es que la destrucción no es verdad. Pero al principio no entendemos esto de que la destrucción no es verdad. Mientras creemos en los cuerpos, mientras creemos en el ataque, en la amenaza, en el daño, siempre apoyaremos la idea de que la destrucción es real. Y siempre apoyaremos ideas absurdas que al principio tienen sentido para nosotros, pero que en realidad no lo tienen. Ideas absurdas como, es que si te doy una aguantada, ¿no me vas a decir que no te duele? Y argumentos como esos se hacen al principio cuando uno todavía no conoce bien el curso y todavía no ha aprendido que el curso separa entre el interior y el exterior. En el interior, el ataque es imposible. En el exterior, como este mundo ilusorio le hemos dado todas las características para que nos parezca real, eso incluye la sensación de dolor y de daño fisiológico. Eso es indiscutible en el exterior, pero que se sienta el dolor no hace que eso sea real. Uno puede estar soñando que le hacen daño en el sueño y realmente no le están haciendo daño, pero puede soñarlo. Pues de la misma manera ocurre así. Esto solo pasa al principio. Entonces la destrucción más adelante se acaba entendiendo que no es real, pero solo cuando la luz brilla. En este párrafo explica que nosotros hacemos un doble juego tanto en el interior como en el exterior. En el exterior, por ejemplo, pongamos a un forofo de un equipo de fútbol. Yo apoyo a este equipo de fútbol y soy un forofo. Y por lo tanto, el equipo enemigo, yo quiero creer que a mis hermanos que son forofos de ese equipo, los convierte en mis enemigos. Entonces no estamos creyendo en nuestro interior en que somos iguales y estamos unidos. En nuestro interior estamos creyendo en la separación de dos. En nuestro interior, los buenos y los malos, los míos y los que están contra mí, existen en mi creencia. Ambos existen, están juntitos.
tanto los de mi equipo como los del contrario. Existen los dos, porque la vida es rivalidad, la vida es estar peleados unos con otros. Eso es lo que llevo en mi interior, pero claro, yo no soy consciente del interior, yo soy consciente del exterior. Y en el exterior, ¿qué me está diciendo el exterior? Que cada uno ande por la acera contraria. Yo no quiero que por mi acera ande los del equipo contrario. Y como se atrevan a pasar por mi acera, nos pelearemos. Eso quiere decir que en la consciencia del exterior, no en el interior. En el exterior queremos mantener bien separados a los que no son los de mi equipo. Queremos que estén bien separados. Adentro están juntitos, ambos existen, los buenos y los malos, y en el exterior los queremos mantener separados. Por eso aquí te dice en la línea 3, no mantengas la culpabilidad separada de la inocencia. Claro, se está hablando en el exterior. En el exterior, como el ejemplo que pusimos del maltratador, si tú le preguntas a alguien que cree en el ataque, en que hay maltratadores y que hay víctimas, si le preguntas a esa persona te dirá, oye, no metas a los dos en el mismo saco. Bien que los tiene bien separados. ¿Por qué? Porque en el exterior el ego quiere que los tengamos separados y no podamos hacer una comparativa. Los mantiene separados porque uno es culpable y el otro inocente. Y no es lo mismo. Bueno, por eso te dice en el 4, al mantenerlas separadas has perdido el significado de lo que significa la inocencia y de lo que significa la culpabilidad. Si tú piensas que uno es el culpable y el otro es el inocente, tienes claro lo que es la culpabilidad, pero no tienes claro lo que es la inocencia. Pues esa persona dirá, yo sí, yo creo que es inocente, lo veo. Claro, así es como el mundo entiende la inocencia, de manera equivocada. Pierde el significado de lo que es la inocencia. No es la verdadera inocencia que existe en el reino de Dios. La verdadera inocencia viene acompañada de la consciencia de que todos estamos en el cielo y aquí parece simplemente que soñamos. Entonces, tenemos que siempre decidir cómo ver al otro. ¿Lo vemos en el cielo o lo vemos aquí? Si nosotros decimos, es que a la que le han dado una paliza está sufriendo, lo está pasando muy mal, le están quedando secuelas psicológicas, bueno, entonces lo que estamos diciendo es que estamos viendo a esa persona fuera del cielo. La estamos viendo y le estamos dando realidad a lo que no es real. Claro, la idea de inocencia se ha cambiado totalmente, porque cuando pensamos que esa persona maltratada está sufriendo, ya no la estamos viendo en el cielo. Entonces nuestra idea de inocencia muchas veces va vinculada a qué frágil es, está sufriendo, lo está pasando mal. Es decir, que aquí en el mundo llamamos inocencia, lo unimos, lo vinculamos, lo asociamos a hermanos que sufren o que son frágiles. Pensemos en un bebé y algo nos dice por dentro, y es la programación del ego, que hay que proteger a ese bebé. ¿Por qué? Porque creemos que es frágil. Entonces hay que protegerlo. Creemos que la vida está basada en cuerpos y algo nos dice adentro que si el cuerpo de un bebé no sigue adelante, pues esa forma de pensar va contra la especie y el ego está asegurándose su supervivencia porque el ego necesita de cuerpos. Eso no quiere decir que entonces abandonemos a los bebés. Claro que no. Lo que estamos diciendo es que este mundo está basado en la idea de ver fragilidad en otros y ver que sufren. Y bueno, eso no es inocencia. El bebé nos parece inocente y claro que es inocente, pero no como pensamos que en el mundo es. La inocencia de un bebé tiene que ver con que es débil, frágil y ahí estamos nosotros para protegerlo. Porque seguimos pensando que existe la amenaza y se puede proteger contra la amenaza. La inocencia en el cielo es saber que todos estamos en el cielo. Si tú aceptas esta idea,
aceptas que un bebé se muera nada más nacer o a la semana, o no sufres cuando hay una muerte súbita de un bebé, porque tú sabes que es una muerte aparente, pero ese bebé deja el cuerpo y sigue feliz como se es feliz en el cielo. Todo eso lo desconocemos porque creemos que solo existe el cuerpo. Por lo tanto, si viéramos de forma auténtica, veríamos la inocencia de forma auténtica. Por eso te dice aquí, no mantengas separados lo que parece contrario. No, ponlo uno al lado del otro. Y di, ¿por qué si yo sé que todos somos inocentes, cómo es que veo al maltratador culpable y a la otra persona inocente? No. Si somos todos inocentes, los dos son inocentes. Entonces, se ve claramente lo que dice al final del párrafo. Uno de los dos tiene todo el sentido del mundo, lo que es la inocencia, y entonces se lo aplicamos a todos, y apoyar la culpabilidad vemos que no tiene sentido. En consecuencia, ya dejaremos de ver al mundo como malos y buenos, como maltratadores y víctimas, porque nos habremos dado cuenta de que de los dos, solo uno tiene sentido, y es percibir tal como el Espíritu Santo quiere que percibamos. Párrafo 5. Tú has considerado la separación como un medio de interrumpir la comunicación con tu Padre. El Espíritu Santo la reinterpreta como un medio de restablecer lo que nunca se interrumpió, pero sí se había velado. Él puede valerse de todo lo que has fabricado para su santísimo propósito. Él sabe que tú no estás separado de Dios, pero percibe muchas cosas en tu mente que te hacen pensar que lo estás. De eso, y solo de eso, es de lo que Él desea apartarte. Él te enseñará cómo usar en tu favor tu poder de decisión, que tú concebiste para sustituir tu poder creador. Tú que concebiste el poder de decisión para crucificarte a ti mismo, tienes que aprender del Espíritu Santo cómo utilizarlo en beneficio de la santa causa de la restauración. Párrafo 5. Ya dijimos que la expiación es para que caigan todas las barreras que te impiden comunicarte con tu Padre. Todo está basado en la separación, de la separación deriva el miedo y la creencia en la culpa, y de ahí derivan todas las barreras como percepción de ataque, juicios, especialismo, apegos, creencia en la escasez y todas las demás creencias. Todo eso parece que interrumpe la comunicación. Ya dijimos que eso es porque al principio queríamos hacer un mundo a nuestra manera y necesitábamos cierta privacidad. Y dijimos, pues nada, que haya separación. Claro, la separación no se produjo. Lo que pasa es que nosotros creímos que sí. Y al creer que sí, pues quedó oculta esa comunicación. Bueno, entonces lo único que hace que todo siga es que tú sigues decidiendo en favor de crucificarte y crucificar a otros. Pues ese poder de decisión, el Espíritu Santo te dice que puedes usarlo para volver a elegir de nuevo, sanar todo lo que tienes que sanar para que esa interrupción no continúe. El Espíritu Santo, línea 3, puede valerse de todo lo que has fabricado para ese propósito, es decir, todo lo hace el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que no use tu situación particular y personal en beneficio de la sanación. Puede aprovechar que tú trabajas en cierto sitio, puede aprovechar que tú tienes contacto con cierta persona o personas, puede aprovechar una relación con unos mínimos de comunicación con otra persona para ayudar a que haya una relación santa.
puede hacer tantas cosas con lo que ya hay disponible que, claro, nosotros decidimos que lo haga. Él sabe que no estás separado de Dios. Lo que es saber, lo sabe. Pero luego percibe que no es saber, sino solamente ver imágenes e ideas. Percibe esas imágenes, esas ideas por las que nosotros creemos que sí que estamos separados. Eso es porque nosotros no sabemos que creemos en la separación. Él sí lo sabe, que creemos en ella, y sabe que no estamos separados. Por eso quiere apartarnos de todas esas cosas. Apartarnos significa que reconozcamos que están y al entregarlas hace que desaparezcan. Pero mientras tanto, mientras no se hace, siguen ahí, en nuestro interior. Línea 6 dice, Él te enseñará cómo usar en tu favor tu poder de decisión, que tú concebiste para sustituir tu poder creador. Claro, nosotros venimos del reino de Dios, donde hemos usado nuestro poder creador para hacer lo que quisiéramos dentro del amor. Es decir, si nosotros decimos, oye, vamos a hacer una criatura que sea encantadora y que nos entretenga a todos con su gracia y con todo su amor y con toda su inocencia, y nosotros nos reímos mucho y nos divertimos mucho. Una creación así sería maravillosa, ¿verdad? Y todo el mundo, sí, bien. Venga, pues tú eres el padre que has tenido la idea, pero todo el mundo colabora y se crea entre todos. Muy bien, eso es tan fácil como pensarlo y hacerlo. Se nos ha olvidado lo que es eso. Si aquí en el mundo recordáramos eso, haríamos gestos como los que hizo Jesús, por ejemplo, ante aquella multitud que decían, tenemos hambre, y los discípulos decían, Jesús, que aquí hay mucha gente con hambre y no tenemos comida, ¿qué hacemos? Y Jesús pensó, bueno, pues comida hay, claro que hay. Y es porque Él usó su poder creador, que aquí en este mundo es fabricar, porque hacer que los peces y los panes aparezcan aparentemente de la nada no es crear. Crear significa que se quedarían ahí por los siglos de los siglos, pero no. Apareció en forma de imágenes que acabaron materializándose ante todos, y Él por eso usó el poder creador. No usó el poder de decisión que tenían todos los demás, que es un poder falso, porque es una decisión por nuestra cuenta. Y ese poder es un poder muy pobre, porque si hubieran decidido los discípulos, habrían tardado a lo mejor 2 días para llegar al pueblo más cercano y poder traer comida. Otros tardarían tiempo en pescar nuevos peces y otros tardarían un tiempo en encontrar fruta o acudir a por pan. Todo eso son decisiones basados en la creencia en la escasez y en creer que lo que tienes alrededor está ahí. Por eso, como lo creemos, usamos los ojos para constatar que efectivamente falta. Y todo es mentira, porque hay abundancia de todo. Entonces usamos los ojos porque queremos ver en el exterior justo lo que ya creíamos antes. Que hay problemas y a ver quién soluciona esto. Y Jesús utilizó el poder creativo y creador. Él se dirigió al Espíritu Santo y dijo, claro que hay para comer, mirad ahí, que ahí hay. Y todo el mundo miró ahí y ahí lo vio. Entonces, el poder creador siempre va unido al propósito de sanar la mente. Jesús lo usaba para enseñarle a todos los demás lo que no paraba de decir, y era que nada estaba ahí, que tú, con el objetivo de sanar la mente y de compartir amor, podías trascender las leyes aparentes de este mundo. No solo con eso, sino con la muerte o con una especie de enfermedad invalidante, todo tipo de forma aparente. Jesús sabía que era aparente y utilizaba el poder creador con el propósito de enseñar amor y compartir la verdad. Entonces no solo hablaba, lo hacía delante de todos. Bueno, pues Jesús no es especial.
Cualquiera lo puede hacer. Solamente tenemos que recordar que para poder ejercerlo, tenemos que estar antes dispuestos a que caigan las barreras que impiden que eso ocurra. Así que cuando te dice aquí algo tan simple como, oye, vuelve a decidir de nuevo, en lugar de seguir crucificándote, lo cual significa, ya dijimos el otro día el verbo joder, significa jodiéndote a ti mismo o jodiendo a otros, queriendo hacer algún tipo de daño o afectar a otros o a nosotros mismos, todo lo que no tiene que ver con el amor, tienes que dejar de hacer eso. Y para eso tienes al Espíritu Santo, donde tú clasificas lo que tienes que sanar como una de las ideas que hemos dicho siempre, tenerlo claro y hacer el plan para siempre, de entregarlo y nunca más mirar de esa manera. Cuando hayan caído las suficientes barreras, usarás el poder creador igual que Jesús. Y es que todo conduce a la santa causa de la restauración. Párrafo 6. Tú que hablas haciendo uso de símbolos turbios y engañosos, no entiendes el lenguaje que has inventado. No tiene sentido, pues su propósito no es facilitar la comunicación, sino interrumpirla. Si el propósito del lenguaje es facilitar la comunicación, ¿cómo puede tener sentido dicha lengua? Mas, incluso este extraño y tergiversado esfuerzo de querer comunicar no comunicando, contiene suficiente amor como para hacer que tenga sentido si su intérprete no es su hacedor. Tú que la inventaste, solo estás expresando conflictos, y el Espíritu Santo quiere liberarte de ellos. Pon en sus manos lo que quieres comunicar. Él lo interpretará con perfecta claridad, pues sabe con quién estás en perfecta comunicación. Párrafo 6. Hemos inventado un lenguaje que se supone que es para comunicar y en realidad lo que hace es todo menos comunicar. Para ello se vale de símbolos turbios y engañosos que buscan engañar y buscan todo lo contrario a la unión que simboliza la comunión o comunicación. La comunicación es la unión entre dos que quieren mantenerse unidos por las ideas. Y cuando en el mundo usamos las ideas para expresar separación, no queremos comunicarnos. Entonces, parece que el propósito del lenguaje es facilitar la comunicación, pero en realidad lo usamos para interrumpirla. Así que, ¿para qué esa lengua? Si la inventamos para una cosa y la utilizamos para la contraria, ¿no es eso fuente de conflictos? Sin embargo, línea 4, el lenguaje contiene el suficiente amor de tal manera que el Espíritu Santo reinterpreta y usa el lenguaje y todo a su alrededor para facilitar la expiación. Pero nosotros, línea 5, nosotros que inventamos el lenguaje para engañar y para desunir, entonces lo único que expresamos es conflictos de lo que el Espíritu Santo quiere liberarnos. Si tienes que comunicar algo que tenga que ver con expresar amor, ponlo en sus manos, que es el maestro del amor. Él interpretará todo con perfecta claridad y usará el lenguaje con perfecta claridad y te enseñará que tú también eres capaz de comunicarte con tus hermanos. Párrafo 7.
no sabes lo que dices y, por lo tanto, no sabes lo que se te dice. Pero tu intérprete, con mayúscula, se da cuenta de lo que quieres decir en tu extraño lenguaje. Él no intentará comunicar lo que no tiene sentido, sino que separará todo lo que lo tiene, descartando el resto, y les transmitirá a aquellos que verdaderamente quieran comunicarse contigo, lo que en verdad quieres comunicarles. Hablas dos lenguajes al mismo tiempo, lo cual no puede sino ser algo ininteligible. Mas, si uno de ellos no tiene sentido y el otro lo tiene, solo este último puede utilizarse para la comunicación. El otro no haría sino obstruirla. Párrafo 7. Al no usar el lenguaje con el sentido de comunicar, pues no sabes lo que dices, solo expresas tus propios conflictos, pero tampoco entiendes lo que se te dice a ti. No pasa nada porque tu intérprete, con mayúscula, el Espíritu Santo dentro de ti, sabe distinguir muy bien lo que quieres decir. Cuando quieres dar amor, aunque lo hagas de una manera muy extraña, el Espíritu Santo sabe que quieres hacer eso. Y el resto del tiempo estás pidiendo amor. Solo dar amor tiene sentido. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Y el resto del párrafo menciona que hablamos como dos lenguajes. Somos conflictivos porque expresamos tanto las cosas del amor como las cosas del ego. Y al final no hay manera de entender eso. Y el Espíritu Santo nos está enseñando a ir descartando el lenguaje que no vale para nada y a quedarnos con uno solo de los dos. De manera que lo que comuniquemos sea parecido a lo que hacemos en el cielo. Ese es el resultado de la expiación. Cuando vamos entregando errores, esos errores ya no están en la mente, cambiamos la forma de ver el mundo, entonces ya nos parece importante otras ideas, las otras las olvidamos, solo entendemos esa forma de ver el mundo y eso es lo que le comunicamos a los demás. De manera que al final solo expresamos un lenguaje, al no haber ya conflicto. Por eso, nuestra función es colaborar y estar de acuerdo en que aquellas ideas que no tienen sentido desaparezcan y solo queden las únicas que son útiles para la comunicación. Esto me recuerda a una serie de televisión donde la protagonista es una autista en cuanto a el mundo, cómo clasifica a las personas, y bueno, pues se junta con otros y todos tienen una forma de entender el mundo de forma literal. Entonces el lenguaje tiene el propósito directo de comunicar sin dobleces, sin tergiversaciones, sin engaños, totalmente literal y descriptivo. Por ejemplo, cuando el novio de esta chica autista le llama por teléfono y dice: «Oye, ¿haces algo esta noche?» Y ella dice: «Bueno, pues ahora estoy fregando el suelo y luego voy a fregar los platos y hacer de cenar. ¿Y tú qué? ¿Tú haces algo esta noche?» Y el otro: «Pues no». Dice: «Pues te puedo decir cosas para hacer. Puedes ir a hacer la compra, puedes pasear, puedes hacer esto, puedes hacer aquello». Claro, todos nos quedamos sorprendidos porque no entendemos esa forma directa de usar el lenguaje. Si uno pregunta «¿Qué haces esta noche?», el lenguaje de forma directa piensa en el verbo hacer y no piensa que se le está invitando a salir. Y donde lo demás entendemos que tiene que contestar «No, estoy libre, vamos a salir por ahí tú y yo», como novios.
Así es que estamos aprendiendo que el lenguaje solo tiene un uso, que es expresar amor, y todo lo demás no tiene sentido. Párrafo 8. La única función del Espíritu Santo es facilitar la comunicación. Para poder restablecerla, por consiguiente, tiene que eliminar todo lo que la obstaculizaría. No le ocultes nada, por lo tanto, que pudiera obstaculizarla, pues él no atacará a tus centinelas. Simplemente llévalos ante él y permite que su dulzura te muestre que en la luz no son temibles y que no pueden servir de guardianes de las tenebrosas puertas tras las cuales no hay nada que se encuentre celosamente oculto. Abramos todas las puertas y dejemos que la luz entre a raudales. En el templo de Dios no hay recintos secretos. Sus puertas están abiertas de par en par para recibir a su Hijo. Nadie puede dejar de acudir allí donde Dios lo ha llamado, a menos que Él mismo le dé la espalda a la bienvenida que le extiende su Padre. Párrafo 8. Ya hemos definido la comunicación como la unión por cualquier medio que acabe haciendo que dos hermanos se sientan así, unidos. Comunión, comunicación. Cuando dos o más se sienten uno, se entienden mutuamente. Y cuando dos no se entienden, no hay comunicación. Pero, claro, el problema para que haya comunicación son los obstáculos. Y siempre hemos dicho que hay que estar por la labor de aceptar y tener la voluntad de que desaparezcan. Por eso dice en la línea 3, al Espíritu Santo no le ocultes nada, porque estarías permitiendo que todavía algunos obstáculos sigan ahí. Y te dice que tranquilo, que Él no va a tocar tus centinelas, ni va a hacer nada que tú no quieras. Así que lleva ante Él cualquier idea, y cuando se habla de centinela es un ejemplo de cualquier idea que nosotros dejamos que interfiera en el propósito de la sanación. Si queremos, por ejemplo, sanar la idea que dijimos que está como en un cofre, ¿no? Ese trío de la creencia en la separación, la creencia en la culpa y el miedo, pues esos tres, piedra angular del ego, está celosamente oculto, y todas las barreras o centinelas son esas ideas que nosotros dejamos que estén, y ahora estamos empezando a entender que mientras lo seguimos haciendo, siguen obstaculizando. Así que la luz lo único que hace es que esas ideas vayan desapareciendo, y entonces no hay razón para apoyar a esos guardianes. Pongamos un ejemplo. Si nosotros tenemos el propósito de sanar una idea, por ejemplo, queremos sanar la creencia en la culpa, y siempre estamos hablando de tal persona que siempre nos hace eso, o decimos, es que no la soporto, es que es un no sé qué, es un no sé cuánto. Entonces, esos juicios que estamos haciendo de esa persona son barreras o centinelas que impiden que soltemos la creencia en la culpa. Mientras seguimos manteniendo centinelas como los juicios condenatorios, apegos, amor especial u odio especial, percepción de ataque, a lo mejor no pensamos que una persona es culpable, pero de repente nos hacemos los sorprendidos y creemos que nos ha atacado. Y nunca hemos pensado de esa persona que fuese culpable, pero nos ha parecido ver un ataque. Bueno, pues ahí ha aparecido otra barrera que impide que nosotros realmente sepamos que todos somos inocentes. Poniendo un ejemplo del exterior, solo en forma de metáfora, porque claro, todo el rato estamos hablando de sanación del interior, si en el exterior seguimos tomando decisiones, que es mantener esos centinelas
y no recordamos que mientras tomamos decisiones por nuestra cuenta, nuestro poder creador nos ejecuta, pues si, por ejemplo, en el exterior queremos aparcar en el centro de la ciudad y todo el mundo nos dice, ¿qué va? En el centro es imposible, es muy difícil, y más ahora que ya no es vacaciones y todo el mundo ha vuelto a la ciudad, y además estamos en hora punta. Todos los demás dicen muchas ideas, o esas mismas ideas nosotros podemos pensar, es verdad, no había caído en eso, no recordaba eso. Pues estamos dejando que un centinela entre en la mente y no caemos en la cuenta de que va en contra de ese propósito de aparcar en el centro. Entonces, nos recordamos que no hay nada ahí y que la mente lo hace todo. La mente es ese caballo que dijimos que está esperando órdenes, y si al caballo le decimos va a haber coches o va a estar todo ocupado, la mente obedece y te muestra cuando llegues coches. Si a la mente le decimos no hay nada más que llegar y aparcar, la mente recibe solamente esa información. Pero para eso tenemos que estar atentos a que los centinelas, las interferencias, vengan de dentro de nosotros o vengan aparentemente de fuera, no dejar que vayan en contra del propósito. Entonces, solo hay una idea y todas las demás las apartamos. Apartarlas significa darse cuenta de que estorban y que eso hace que se nos olvide que somos creadores y que nosotros podemos gestionar el exterior cuando tenemos el propósito de sanar o de enseñar a otros, que es la sanación. Jesús lo hacía continuamente. Él no alteraba el escenario salvo ese aspecto que era necesario para que todo el mundo aprendiera con hechos, no solo con palabras, que todo es mente. Claro, todo eso no está recogido en la Biblia, porque ya se ha perdido. Pero Jesús cuando explicaba tal como explicamos hoy en día. Decía que los medios servían un propósito. Si el propósito es sanar o enseñar a otros a sanar, cualquier medio el Espíritu Santo se encarga de que se materialice. Por ejemplo, cuando estaban en uno de los lagos y Jesús estaba en la orilla y 2 o 3 de ellos dijeron, vamos a pescar. Y cuando salieron no habían pescado nada y les dijo Jesús, probar por allá, por esa zona. Y ellos no creían en sí mismos, pero sí creían en Jesús. Cogieron la barca, fueron ahí y llenaron las redes. Entonces, ahí les explicó que con la mente, si sirve para reforzar que nada impide a la mente su propósito, y si te sirve para recordar que el mundo no está ahí, bueno, pues sirve como ejercicio y no hay ninguna razón para que no ocurra. Tú has ido a por peces y con peces tienes que volver. Por eso Jesús siempre hablaba de los obstáculos en la mente que impedían que ocurriera eso. Bueno, pues todo eso es el exterior como metáfora de lo que ocurre en el interior. Nosotros siempre dejamos que ideas tontas basadas en las creencias del mundo y en la supuesta lógica del mundo interfiera, interrumpa, impida aparentemente que lleguemos más adentro a sanar las raíces de todo. Así es que todos somos invitados a la sanación y la sanación ocurre a no ser que le demos la espalda a la misma.